Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, vamos a, como bien os dije, igual que hemos hablado de la victimología, hemos hablado de la delincuencia y os prometí que hablaríamos del control social. Pero para hablar del tema del control social, tengo que deciros que es precisamente la criminología, la ciencia que aborda la mente criminal y que la tarea es cómo enfrentarse a un delito o cómo prevenir ese delito, pero sin olvidarse, como no, de las tres cosas fundamentales que es el estudio de esta ciencia multidisciplinar, como es la víctima, es el delincuente y es el control social. Y a tal efecto voy a proceder a la lectura de lo que es, o por lo menos que tengáis más o menos claro lo que es el control social, aunque supongo que sabréis efectivamente de lo que estamos hablando. Comienzo la lectura. Control social es la autoridad ejercida por la sociedad sobre las personas que la componen. Los agentes de control social son mecanismos reguladores de la vida social, ya sean o no institucionales. En gran parte este control depende del tipo de unidad social a la que se aplica. Puede reconocerse una extensa gama de unidades y agentes de control: la familia, la escuela, una asociación, un pueblo, una ciudad, un medio de comunicación, el Estado, etcétera, etcétera. Algunas teorías presuponen que el orden de la unidad superior depende del control en las unidades inferiores. En las unidades más pequeñas, el control que se puede ejercer a través del amor, del afecto o de las relaciones de la familia. Las unidades sociales mayores apuntan a que sus miembros ya pertenezcan a un grupo o a una sociedad y obren según las pautas y sanciones preestablecidas. El control social nace para lograr la igualdad del individuo en la sociedad. Es principalmente la idea y valores, es decir, con qué actitud o con qué actitudes, como es el uso de la vigilancia del correcto funcionamiento del ente social, que se entiende como una moral libre, opcional y personalizada. El control social se divide en dos ramas: el control social rígido o formal y el control social difuso o informal. El control social rígido o formal se expresa con ley, como los estatutos, las reglas y regulaciones contra comportamientos irregulares. Es conducido por el gobierno y organizaciones usando mecanismos de aplicación de ley y otras sanciones formales, tales como multas y encarcelamiento. En sociedades democráticas, las metas y los mecanismos de control social formal son determinados con la legislación por los representantes elegidos y gozan así de una medida de ayuda de la población y de la conformidad voluntaria. Según la teoría del modelo de la propaganda, los líderes de sociedades denominadas corporativas modernas emplean el adoctrinamiento como medio de control social. Para mantener el control y regular sus temas, las organizaciones autoritarias y los gobiernos promulgan reglas y decretos de la edición. Los sociólogos consideran medios informales de control social vitales en mantener el orden público, pero también reconocen la necesidad de medios formales. Un ejemplo claro de control rígido o formal es cuando se comete un delito. En este caso, el delito del robo. Por dicha acción se recibirá una sanción penal
equivalente a la gravedad del delito, ya que se encuentra establecido en la ley, es decir, que está tipificado por ley, dentro de las cuales también se encuentran establecidas las sanciones por dicho delito. Todo esto para mantener el orden dentro de la sociedad. Eso es a lo que llamamos control social. El control social difuso o informal denomina las costumbres, las tradiciones, las normas y otros valores sociales heredados por el individuo. Por ejemplo, en derecho sería el derecho consuetudinario. Es ejercitado por una sociedad sin explícitamente la indicación de estas reglas y expresado a través de la costumbre, derecho consuetudinario, como os estoy diciendo, de normas, usando sanciones informales, tales como la crítica, la desaprobación, la culpabilidad, etcétera, etcétera. En estos casos extremos, esto puede incluso incluir la discriminación y la exclusión social. Este control social implicado tiene generalmente más control sobre las mentes individuales porque llegan a ser inculcadas en su personalidad. La sociedad tradicional utiliza sobre todo el control social informal, encajado en su cultura acostumbrada, que confía en la socialización de sus miembros para establecer el orden social. Más sociedades rígido estructuradas pueden tener o pueden poner confianza creciente en mecanismos formales. Los agentes del control social informal son los que intervienen en la socialización de los individuos, la que comienza en edades tempranas y se va reforzando y perfeccionando en la medida que éstos van madurando e integrándose a la sociedad. Constituyen verdaderos instrumentos de los cuales se vale la sociedad y la clase que está en el poder para ejercer su denominación sobre el resto de la sociedad, imponiendo sus normas de conducta, valores morales y éticos y su ideología, de acuerdo a las funciones que realizan cada uno de ellos. Tratan de condicionar al individuo a adaptarlo a las normas sociales, de disciplinarlo a través de un largo y sutil proceso que comienza en sus primeros núcleos, es decir, en la familia. Pasa por la escuela, por la profesión, por las instancias laborales y culmina con la obtención de su actitud conformista, interiorizando el individuo las pautas y modelos de conducta transmitidos y aprendidos. En esto radica precisamente su eficacia. Estos no tienen carácter estatal u oficial, de ahí su carácter informal. Ellos son la familia, la escuela, la religión, las organizaciones de masas y sociales, los centros de trabajo y los medios de comunicación masiva entre ellos. La familia es el primer grupo de referencia para el ser humano. En su seno, el individuo no solo nace, crece y se desarrolla, sino también va adquiriendo las primeras nociones de vida e incorpora, a través de las relaciones afectivas con los adultos, vivencias de amor, de respeto, de justicia y de solidaridad. Se considera que una familia disfuncional es un factor de riesgo para el resurgimiento de conductas antisociales. Como reflejo de la política de prevención e informativa de nuestro país, en el medio televisivo también se le presta atención, a las problemáticas que se abordan en los distintos programas y organizaciones, como pueden ser temas de mujeres, de la defensa de derechos humanos, que evidentemente lo tienen todo contemplado en sus respectivas estrategias de comunicación para la prevención, que iremos viendo poco a poco. Otro de los medios podemos encontrar la escuela. Se le atribuye un papel fundamental, al igual que en la familia. A ella se integra el individuo en edades tempranas,
cuando ya está preparado para salir del seno familiar y adquirir otros tipos de conocimientos a través de la enseñanza y el contacto con personas ajenas que no son portadoras que son portadoras de otros valores. El colegio se convierte en un campo para el ejercicio de la socialización. En esta etapa comienza a manifestarse ya la influencia del grupo, cuyas pautas debe aceptar el individuo con el objetivo de formar parte de él, o por el contrario no aceptarlas por no corresponderse éstas con sus patrones de conductas y normas. La escuela trabaja actualmente en el perfeccionamiento de la enseñanza a todos los niveles a través de los diversos métodos y programas de educación y en la profundización de la labor sistemática de formación, desarrollo y fortalecimiento de valores, con el objetivo de llevar a cabo el proyecto social que en materia de educación se ha propuesto el Gobierno y se dedica exclusivamente a elevar el nivel de educación artístico-cultural de toda la población, gozando de preferencia entre los ciudadanos por la calidad de los materiales que puede ofrecer. Existen además en el resto de los canales otros programas en los que se transmiten contenidos educativos en coordinación directa con el Ministerio de Educación, sobre todo para las nuevas generaciones. Todo esto también tiene un efecto preventivo contra las conductas delictivas y antisociales, pues sabido es que mientras más educada es una sociedad, cuenta con más valores positivos y tiene menos tendencia a la conducta criminal. Otro de los factores podríamos encontrarnos a la religión. Esta siempre se caracterizó por ser un instrumento de dominación muy fuerte. Tal es así que cuenta con un Estado propio, el Estado del Vaticano. En países como el Antiguo Egipto, por ejemplo, los sacerdotes influían de tal manera en la sociedad que incluso los gobernantes se sometían a ellos y eran los que prácticamente determinaban la política del Estado. La religión en algunas regiones o países tiene un fuerte arraigo dentro de la sociedad a tal punto que la orientación religiosa de los estados se hace constar en las leyes constitucionales y cuenta con centros de enseñanza importantes a los que los miembros de la sociedad aspiran al objeto de obtener una formación profesional de consideración. En relación al tratamiento del tema religioso, podemos ver en los programas de televisión, de radio, que ya afortunadamente ya no lo tenemos tan metido, pero también de vez en cuando nos dan algún programa que establece cómo deben de ser esos principios expresados o que vienen recogidos en nuestra Carta Magna, es decir, en nuestra Constitución, que declara pues el carácter laico del Estado. Estos intervienen en el proceso de sociabilización de los individuos, particularmente la televisión, que como bien he mencionado, bien utilizada puede llegar a ser un instrumento eficaz, pero bueno, hoy en día ya no tanto como era antiguamente. Para el desarrollo del enriquecimiento humano, todo eso va a depender de la ideología religiosa de cada individuo. Pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo simplemente ahí. Vamos a ver cuáles son los mecanismos y estrategias del control social expresados a través del medio televisivo. La sociedad utiliza distintos tipos de mecanismos para lograr la aceptación de las normas éticas, sociales y jurídicas por los individuos. Ellos son las instituciones, las estrategias y las sanciones, tanto éticas, sociales o jurídicas, que se imponen a los ciudadanos cuando han violado los niveles normativos con el objetivo de reprimir estas conductas y evitar que el resto de los miembros de la sociedad cometan hechos similares. Las instituciones se encuentran integradas a la sociedad y son las encargadas de hacer cumplir las normas de manera voluntaria u obligatoria, como son la familia, la escuela, la policía, etcétera, etcétera.
Las estrategias a través de las cuales se manifiesta el control social son la sociabilización, la prevención y la represión. Socialización se trata de la interacción entre individuo y sociedad durante la cual se transmiten sus valores, intereses y normas a las que las personas y las llevan a conformar su personalidad. Este proceso se desarrolla de modo continuo por medio de una progresiva diferenciación, centralización, afianzamiento y canalización, por lo que está asociada al control social informal. Durante este proceso se utilizan técnicas especiales como son la advertencia, la aprobación y desaprobación, y la recompensa y castigo. Prevención se refiere a evitar de diferentes formas, educación, información, campañas, etcétera, etcétera, que determinadas conductas no afines con el sistema normativo de la sociedad se produzcan. La represión es castigar las conductas que vulneren este sistema de normas. Aunque las estrategias de prevención y represión son atribuidas al control social formal, consideramos que también se manifiestan en el control social informal. Es indiscutible que la represión, entendida como el conjunto de actos para cometer o castigar con violencia, generalmente desde el poder, actuaciones políticas o sociales, entra a funcionar aplicando sanciones previstas por las leyes penales cuando el resto de las estrategias han fallado. Sin embargo, queda claro que las instancias no formales también imponen sanciones morales, éticas o administrativas, que pueden llegar a ser incluso más estigmatizantes que las penales, aunque ciertamente más fáciles de borrar con un simple cambio de conducta o actitud, porque no quedan grabadas en ningún documento oficial, como es el caso de los antecedentes penales que acompañan al individuo durante un largo periodo de tiempo, y para nadie es un secreto que lo limitan incluso para alcanzar mejores puestos de trabajo dentro de la sociedad en que se desenvuelven. En el caso de la prevención vista desde el control social formal, se realiza cuando el individuo ha vulnerado el sistema normativo de la sociedad, y de lo que se trata entonces es de que no vuelva a repetir su actuar. En el control social informal, desde el momento en que comienza la socialización de las personas, su educación en normas y hábitos de conducta, la transmisión de los valores positivos para que los aprenda y los negativos para que aprenda a identificarlos y no los asuma, lograr el convencimiento y acatamiento de los individuos a esas normas sociales y su respeto por las leyes, se están previniendo conductas riesgosas de delito o simplemente aquellas que pueden dañar al resto de la sociedad. En este sentido juega un papel muy importante la comunidad, y es allí donde se forman y desarrollan los individuos y donde se suceden los problemas que atañen al resto de la sociedad. Los medios de comunicación masiva también pueden tener un rol protagonista en la prevención, especialmente la televisión, dado su carácter masivo. A través de ellas se pueden realizar campañas publicitarias no solo contra el delito, sino contra una conducta determinada, por ejemplo, el consumo indebido de drogas, la promiscuidad en las relaciones sexuales, el respeto a la propiedad social, mediante mensajes de bien público. No obstante, existe la expectativa de que la televisión alienta el crimen y las conductas antisociales como la violencia. Lo anterior se fundamenta en el hecho de que el contenido de sus emisiones tiende a detenerse en ocasiones en la publicación y descripción de actos de este tipo, ya sean ficticios o reales. Dicho así, esto se reduce al mínimo las posibilidades que realmente tiene la televisión en la educación y en la prevención del delito y las conductas antisociales. Al respecto, consideraremos que no resulta posible reducir la explicación de este comportamiento a la única causa de la violencia en la televisión, por cuanto no es solamente en esta donde se propagan este tipo de actitudes. La televisión es un medio reproductor de la realidad social, y por tanto es en este entorno donde hay que buscar con más profundidad las conductas delictivas y antisociales.
No transmitir violencia en televisión sería alejar a las personas del mundo real en que viven. Prohibir, por ejemplo, a los niños y jóvenes que vean televisión bajo este argumento es absurdo. De hecho, esto le adicionaría un atractivo especial. De lo que se trata entonces es de fomentar en los individuos el desarrollo de un pensamiento que les permita críticamente valorar y escoger aquellos programas cuyo contenido consideren más adecuados para ellos. El siguiente epígrafe nos dice que la prevención es la principal estrategia del control social. La prevención es una de las estrategias del control social que no solo está dirigida a evitar el delito, como comúnmente se le interpreta. Esta se emplea en todos los ámbitos de la vida social. Es un concepto que tiene varias aplicaciones en dependencia del objeto al cual esté dirigida. La prevención social es un proceso dirigido a garantizar la reproducción de relaciones sociales estables y armónicas, la cohesión e integración de proyectos individuales con los colectivos, con el fin de articular el desarrollo social y económico sobre un consenso socioideológico. Cuando la comunidad se integra a un proceso y adquiere un papel protagonista, entonces se trata de un proceso de organización, preparación y disposición de la comunidad para identificar primero y revertir después sus problemas específicos, a partir principalmente de los recursos y potenciales comunitarios. Esto va dirigido a reducir la vulnerabilidad social, reproducir la efectividad de las relaciones sociales estables y armónicos para evitar los problemas sociales. La prevención del delito, por su parte, es el conjunto de medidas e indicadores elaborados por el Estado, las organizaciones políticas y de masas y organismos o entidades estatales para minorizar el delito, sus causas y consecuencias, neutralizando sus efectos. Abarca un complejo sistema o red de medida cuyo contenido varía en dependencia de la esfera social hacia la que van dirigidas de acuerdo con su volumen. El delito como fenómeno social es producto de la desigualdad social, por lo que los cambios estructurales con las correspondientes transformaciones económicas y sociales constituyen la base objetiva para el desarrollo de estrategias de prevención del delito y de las conductas delictivas, debiendo ellas estar enmarcadas dentro del contexto del desarrollo económico como garantía de su eficaz ejecución. Por lo tanto, esta trasciende el marco jurídico penal para convertirse en una actividad intersectorial que incide sobre todo en los factores de la sociedad. Vamos a ver, es que estoy viendo, a ver, más o menos la prevención. Podemos hablar de, pues que hay un orden de prioridad cuando hablamos. Hay tres órdenes, tres niveles de prevención cuando hablamos de esto que es la prevención, el programa de prevención para tener ese control social. Tenemos la prevención primaria, que se dirige a toda la sociedad antes de que ocurra el delito o el proceso de su desarrollo. Es una actividad de carácter general que tiene por objetivo el saneamiento de la sociedad para evitar o reducir la incidencia del fenómeno delictivo y de los riesgos de su comisión. Tenemos la prevención secundaria, que se realiza sobre personas o grupos porque por sus actos se puede afirmar que tienen la posibilidad de cometer delito o adoptar modos de vida que los puedan convertir como socialmente peligrosos. Y la prevención terciaria, que está centrada en determinados individuos o sectores poblacionales después de ocurrido el hecho delictivo para evitar que persistan en su conducta dañosa. En esta etapa o nivel se trabaja en la reeducación o reinserción del individuo. La prevención tiene dos objetivos fundamentales. El primero consiste en determinar los factores criminógenos
que se manifiestan y reforzar los que se les contraponen. Y el segundo es precisamente la eliminación de los factores que propician el delito, con la finalidad de evitar que hechos de esta naturaleza ocurran o se reiteren y así contribuir a la disminución de la criminalidad mediante la ejecución de medidas preventivas elaboradas con carácter racional al objeto de que puedan ser llevadas a cabo y alcancen a todas las esferas sociales a las que van dirigidas. Y bueno, podríamos seguir hablando del trabajo que lleva a cabo la televisión, pero ya hemos hablado, porque simplemente deciros que los medios de comunicación no controlan el delito directamente. Ellos se dirigen a otros objetos de control como son el modo de vida, los gustos o el tiempo libre. La televisión influye en el comportamiento de los individuos relacionada con el delito y las conductas antisociales. La televisión es un poderoso instrumento de control social en la estrategia de prevención del delito y de las conductas delictivas. Los resultados derivados de las investigaciones permiten que existen los alineamientos para la prevención y la estrategia de comunicación a nivel del Estado en materia de prevención, donde se orientan los principales temas a tratar. Y yo creo que aquí dejaríamos, la verdad es que lo que es el tema, creo que se debe de haber quedado más o menos claro lo que es el tema del control social dentro de la ciencia multidisciplinar que es la criminología. Muchísimas gracias y muy buenos días. Hasta luego. Gracias.